Muy buenas a todos, un día más en Escuela de Empresarios y hoy vamos a hablar del tiempo, pero vamos a hablar del tiempo, lógicamente, en la administración de cómo utilizar tu tiempo. Y resulta que estuve leyendo hace tiempo un artículo que hablaba era una entrevista al final que le hacían a las secretarias y secretarios de altos directivos, CEOs, gerentes, dueños de negocio, y la idea era entender en qué utilizaban su tiempo, cómo administraban su tiempo, de qué manera ser más eficientes porque al final esas personas tienen que saber muy bien en qué utilizar su tiempo, no pueden estar en cualquier cosa. Entonces, estas personas que se encargan justamente de organizarles sus calendarios, sus obligaciones, daban información muy importante justamente para esto, para de qué manera ser más eficientes y saber cómo administrar el tiempo. Y esto viene un poco porque cuando somos jóvenes no tenemos esa necesidad, esa preocupación y esa urgencia de muchas tareas. Tenemos, digamos, como casi tiempo infinito que parece que el tiempo ni corre, que nos aburrimos incluso, tenemos tiempo para aburrirnos. Pero cuando somos mayores, cuando ya somos adultos, ya empezamos a tener obligaciones, empezamos a tener familia, hijos, negocios, trabajo, y ya empezamos a empezar a estar escasos de tiempo. Y ahí es cuando aprender a administrar tu tiempo es cuando gana muchísima importancia para poder utilizarlo lo que realmente es importante y no hacer por hacer. Dentro de este estudio lo recogían en 5 puntos clave que lógicamente para cada uno de vosotros se puede adaptar y hay algunos que serán más importantes, otros que no. Incluso podréis pensar, yo no tengo una secretaria, no tengo un secretario que me pueda administrar el tiempo. Lógicamente, ese trabajo también es para que lo puedas hacer uno mismo. En mi caso igual, yo no tengo un secretario. Entonces, al final yo soy yo mismo el que me organizo mi propio tiempo y priorizo en qué poder dedicarlo. Y estos 5 puntos voy a comentarlos un poquito y en mayor o menor medida te vas a poder reflejado y seguro que sacamos algún tip interesante. El primero de ellos, lo que decía era cuando tenemos tema de reuniones de equipo, que las reuniones son vitales, pero hay que saber cómo hacerlas, con qué recurrencia y qué duración. Hablaba el artículo de grandes empresas que prácticamente se reúnen con diferentes departamentos todos los días. No hace falta a lo mejor llevarlo a esa escala de todos los días, pero el artículo decía que dejásemos un día libre para no tener ninguna reunión. En este caso, a lo mejor si no somos una empresa tan grande, no tenemos todos los días una reunión. Pero sí que la segunda parte del artículo sí que es interesante, que lo que decía era hacer reuniones más cortas. Dejar de evitar hacer reuniones de 1 hora, de 1 hora y media, e intentar hacer reuniones mucho más express, que vayamos mucho más al core de lo que se necesita comentar. Reuniones de media hora, de 35 minutos, ir mucho más directo al grano, a lo que se necesita, comentarlo, organizarse y a trabajar. Y entonces evitar reuniones más largas que te cansas al final psicológicamente y luego cuando tienes que ponerte a ser productivo no lo eres tanto. Entonces, o menos reuniones o no, menos reuniones y además reuniones más cortas y más express para ser más eficiente y ir mucho más al grano. Dentro del artículo, el segundo punto que comentaban era que una vez tú hayas pasado tu semana de trabajo, poder analizarla. Poder decir, muy bien, yo he dedicado esta semana el tiempo a estas reuniones, a estas tareas, a estos trabajos. ¿Han sido eficientes? ¿Eran necesarios? ¿Qué acción, qué tarea, qué reunión debería no haber hecho o debería haberlo hecho de una manera diferente? Pues analizar en qué acciones has perdido el tiempo para que no se repita. Y cuando puedes tener una opción parecida, evitarla o tratarla de una manera diferente. Y así saber en qué acciones o en qué reuniones es interesante que estés o que esté parte de tu equipo o que directamente no se hagan o se hagan de una manera determinada o diferente. De esa manera justamente ser más eficiente con la organización de tu tiempo a lo largo de todas las semanas cuando te las vas programando. El tercer punto, comentaba, iba mucho más directo a la persona. Cada persona es un mundo, como bien sabemos todos, y cada uno se adapta al tiempo a como puede y a cómo es más eficiente. Hay personas que por la mañana es mucho más productiva por la tarde y hay personas que por la noche trabajan el doble. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo mucho más eficiente por la mañana, desde las 8 hasta las 2. Para mí es el momento de tiempo que soy mucho más eficiente. Cuando llega la tarde y sobre todo la noche, en caída libre, soy muchísimo menos productivo. Yo intento aglutinar todo mi tiempo productivo en la mañana.
que incluso me ocurre en la agencia mismo, siempre paramos a mediodía para almorzar, nunca almuerzo, un café rapidito, 10 minutos y a seguir, porque sé que son mis tiempos de mayor eficiencia. Por lo tanto, no despistarme y estar centrado justamente en esos tiempos. Y al revés, que tu tiempo para trabajar o que eres más eficiente es un domingo por la noche, pues trabaja un domingo por la noche y te libras el lunes por la mañana, yo qué sé, algo así, pero que utilices justamente en las horas donde tú eres más eficiente, utilízalas realmente cuando vas a sacarle el mayor partido. La número 4 va muy ligada justamente a la número 3 y es justamente que en esas horas donde eres mayor productivo, donde produces mucho más y eres más eficiente, no te pongas obligaciones, no te pongas una tarea obligatoria que no vaya a ser productiva o no te pongas cierta reunión que te va a quitar horas en las que eres más productivo. Gestiona ese tiempo no productivo para hacer cosas que realmente no tienes que producir tú, como puede ser una reunión de equipo. Y por último, que justamente va muy enlazado a la actualidad y a todas las novedades que están saliendo, es saber utilizar las herramientas apropiadas para ser más eficiente. Y no significa que uses 37 herramientas, 5 inteligencias artificiales y automatices todo el proceso. Si para ti de esa manera eres más eficiente, fantástico. Pero hay muchas personas que no, y con 2 tonterías, una aplicación y una inteligencia artificial, basta y es suficiente para ser lo suficientemente productivo y no despistarte con tantas aplicaciones e ir directamente al grano, que es al final lo importante. A veces menos, pero más eficiente, mejor que estar todo el día trabajando. Entonces, apóyate justamente de todas las novedades tecnológicas que están saliendo y con qué herramientas poder ser mucho más eficiente en el día a día. Espero que este pequeñito resumen os haya ayudado y lo más importante de todo es sacar ideas clave. Lógicamente no es todo al pie de la letra de cómo sería para ti, pero seguro que tienes algún concepto, algún tip que sí que puedes ver cómo integrarlo en tu día a día. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.